Con lo que vamos a ver en hemodinámica 4, tenemos que repasar algunas cositas y dejarlas ya listas para no dudar más de ellas. Nosotros habíamos siempre visto, miremos en esta gráfica, cómo varía el área, la presión y la velocidad de acuerdo a que vamos en las diferentes partes del sistema cardiovascular. Esta es la aorta, arterias conductivas que llaman, arteriolas, capilares, vénulas, venas y vena cava. Mire el área de sección transversal, va en aumento. Así los vasos vayan colocados en paralelo, quiere decir que el área total va aumentando, donde más aumenta de todos los capilares y va bajando atrás la área acá en las vénulas, pues las vénulas tienen más área que las arterias, ¿correcto? Las venas, que las arterias también le ganan, y aquí ya son las venas cavas como tal. Esa gráfica nosotros la habíamos visto en una vez, que uno la puede ver verdaderamente acá, mírelo acá, muy bien visto, un solo vaso como la aorta, arterias de varios tamaños conductivas, cada una de un diámetro menor que la aorta, pero sumando todas las arterias que están en paralelo, arterias con arterias están en paralelo, están en serie con respecto a la aorta, esta área de sección transversal es mayor, las arteriolas son más chiquitas que las arterias, pero las arteriolas están dispuestas en paralelo, por lo tanto esta disposición del vaso en paralelo hace que el área de sección total de toda la arteria le ganen a las de la arteria y la arteria le ganen a las de la aorta y por lo tanto la arteria le ganan a la aorta. Lo más enano de todos son los capilares, hay tantos números de capilares colocados acá que el área de sección transversal es mayor. Miren lo que yo les decía, las vénulas, que son la competencia como para decir que estamos compitiendo vénulas con arteriolas y arterias con venas, arterias conductivas con venas de buen tamaño, miren las vénulas que tienen una área de sección transversal total mayor que las arteriolas y las venas mayor que la de las arterias, ¿no es cierto? Y eso pues llama bastante la atención para que nosotros tengamos aquí a comparación vénulas con arteriolas, venas con las arterias, ¿de acuerdo? En ese orden de cosas, mira acá las cavas, dos cavas superior y qué, e inferior. ¿Qué hacemos acá? El área de sección transversal va aumentando, entonces mire lo que le va a pasar la velocidad, como el flujo en A es igual al flujo en B, en C, en D, en E, en F y en G, es lo que nosotros decíamos por el principio de Bernoulli. El flujo de sangre es el mismo y entonces simplemente a mayor área, menor velocidad. A menor área, mayor velocidad. La sangre va mucho más veloz en la aorta. Aquí se lentece un poco más. Aquí va supremamente lenta. Y tiene un propósito que es muy claro, como habíamos dicho, que es para poder intercambiar los nutrientes a nivel de los capilares. En el sitio de intercambio es donde yo necesito que la sangre vaya bien lenta. Las vénulas tienen un área de sección transversal no tan grande como los capilares, por sí es muy grande, entonces la velocidad en la sangre en las vénulas no le puede ganar la velocidad que tenga en las arteriolas, porque las arteriolas tienen un área de sección transversal obviamente menor. Las venas tampoco le pueden ganar a las arterias en la velocidad y las cavas no le van a ganar en velocidad a la aorta. Eso en cuanto a la velocidad como tal, que es un criterio importante. Aquí vemos lo otro. Vamos a buscar lo otro, que es el cambio de la presión. Mire la velocidad entonces, va cayendo máximamente los capilares, y aquí vuelve y sube la velocidad en las venas, pero nunca igual al de las arterias. El área de sección transversal ya lo habíamos visto, y la presión. En la aorta pierde muy poquito, salió como con 100 pesos, sale que aquí 98, muy poco. Y aún atravesando las arterias, aún llegando al nivel de la arteria pedia, de acá hasta acá, mire que la presión ha caído muy poco. La gran mayoría de la caída de la presión se da en las arteriolas, 65% de la caída, 75%. Acá mire que caen los capilares, llamativo que en los capilares con más chiquitos cae la presión, pero no cae tanto como cae en la arteriola, o sea que la resistencia acá, mire la pendiente de esto, que esta resistencia, aunque es mayor que en la aorta y que en las arterias de mediano tamaño, es menor esta resistencia que esta, que es donde cae más la presión.
Mire lo poco que ofrece resistencia a las venas. Las venas no tienen casi ningún problema porque son de un diámetro muy grande, entonces la dificultad que ellas ofrecen para que la sangre vaya al corazón es verdaderamente, no es complicado. Entonces eso nos deja a nosotros con cierta tranquilidad. De todo eso que nosotros estamos diciendo, entonces hemos dicho cómo varía el área de la aorta a los capilares y después cómo varía de los capilares otra vez tratando de aumentar esa área de sección transversal, cómo va variando de aquí en el lado venoso. Esta es la curvita del área. Vemos cómo le va variando la velocidad y cómo va variando la presión. Entonces uno sabe que el área va en aumento hasta los capilares y después vuelve y va descendiendo. ¿De acuerdo? Que es lo que veíamos en la otra gráfica. Ahora, llama la atención es que la presión, entonces el sitio de mayor caída, mayor disminución de la presión, sean las arteriolas. Después, en los capilares, es el segundo sitio donde más caída de la presión yo voy a ver acá. Muy poco va a caer en las venas y en las arterias, tampoco, ni en la misma aorta. Entonces, básicamente, nuestro recorrido preocupante que tenemos que tener es pagar un impuesto, pagar el peaje que se llama pasar por las arteriolas y pasar por los capilares, que es uno de donde hay más resistencia para el flujo. Recordemos entonces que la resistencia para el flujo es fundamental para nosotros entender qué es lo que nos va a ocurrir en los vasos sanguíneos cuando la sangre vaya circulando. Esa resistencia va a estar dada por los parámetros que nosotros decíamos. El radio de la cuarta potencia, el principal. La longitud no nos importa mucho aquí en nosotros y esta es la viscosidad. Entonces el factor más importante aquí es la resistencia, es el radio. Y nosotros vamos a hacer una demostración después de por qué los capilares van a ofrecer menos resistencia que la misma resistencia ofrecida por las arteriolas a pesar de que sean más pequeños. Ahora, lo otro que nosotros tenemos que ver es cómo va cambiando la onda de pulso a medida que viaja hacia las arterias periféricas. La onda de pulso, cómo se va alterando a través del viaje hacia la periferia. Hay ciertas alteraciones que son muy claras. La presión sistólica le va a ocurrir una característica a medida que va hacia la periferia, la presión sistólica va a aumentar. Esa presión sistólica aumenta y es muy notorio en la gente joven y en mediana edad, en la gente de edad no es tan clara esa amplificación. ¿Qué hace que esa presión vaya aumentando a medida de la periferia? Varias cuestiones. Primero, que los vasos se van volviendo más rígidos desde la aorta hacia la periferia, entonces la distensión de una arteria en la periferia es muy poca para la sangre que está entrando en ese momento en el vaso. Entonces, la sangre entra y no encuentra una distensión muy buena, lo que aumenta la presión sistólica. Además, cuando la aorta dio la onda de presión y la mandó para la periferia, esa onda rebota y hace que refuerce la reflexión de esa onda, refuerce la presión sistólica ahí a nivel de la periferia. Eso se da porque los vasos de todas maneras se van adelgazando y en algún momento la onda de la pared vuelve y rebota. Coge a esa presión en la femoral o en una arteria periférica en sístole y le amplifica su valor. Volvemos a decir que eso lo vemos en las personas jóvenes o de edad mediana, pues, pero no en las personas de edad.
La otra característica de la onda de pulso que nosotros teníamos en la aorta, que era toda bonita, así que en esta incisura, en la periferia esta incisura se pierde. Totalmente es perdida. Y uno ve simplemente una onda así. Pero no en incisura, sino que aquí hay después un reforzamiento en diástole. Por la incisura que debería estar acá, no se ve en una arteria como la femoral. Usted no va a encontrar incisura ahí. Entonces, esa incisura desaparece. Y la presión diastólica generalmente cae unos pocos milímetros de mercurio, pero cae. ¿Por qué? Por lo que decíamos nosotros ahora. En la periferia, como la arteria es tan rígida, se distendió muy dificultosamente la arteria, lo que hizo una sistólica alta, pero cuando vuelva a devolverse va a representar una presión obviamente diastólica baja. Y como la presión arterial media se parece mucho a la diastólica, también va a caer. Entonces nosotros vemos hacia la periferia que la presión arterial media cae ligeramente, y, por ejemplo, entre la aorta y la radial, mostrando con ello que la rigidez de las arterias a partir de la aorta hacia la periferia va cada vez aumentando más. Hay un reforzamiento también en la diástole tardía, en la mayoría de las arterias periféricas, que es lo que le decía yo acá, que hay un reforzamiento, y ese reforzamiento nos va a explicar un intento de mantener una buena presión de perfusión coronaria, porque a mí me interesa que la arterial diastólica no caiga mucho. Aunque la presión arterial diastólica cae, este reforzamiento en diástole por lo menos matiza o disminuye un poquito esa caída que hay de esa presión diastólica. Entonces, en resumidas cuentas, la sistólica tiene un reforzamiento, recordemos, porque la arteria tan rígida en la periferia le queda muy difícil extenderse, y el volumen de sangre extendiendo una pared que es muy tiesa hace que la sístole aumenta. La diástole, que es el retroceso, disminuye porque no se estiró casi, la arterial media persigue a esta, y hay un reforzamiento aquí dicrótico en la diástole que normatiza o nos hace disminuir disminuye ese descenso que va a tener la presión diastólica al viajar hacia la periferia. Lo que nos va a ayudar a nosotros a entender esto es por qué también estos cambios en el pulso lo podemos aplicar a algunos fenómenos clínicos. Por ejemplo, ustedes van a oír hablar de lo que llaman un pulso paradójico. Un pulso paradójico quiere, en nuestro caso, decir pulso paradójico. Nosotros habíamos visto que en inspiración el retorno venoso al ventrículo derecho aumentaba. Eso hace que el gasto cardíaco del ventrículo derecho aumente, la sangre acumule en buena parte del pulmón y el retorno venoso disminuya al ventrículo izquierdo. Hace que el gasto cardíaco del ventrículo izquierdo sea menor, y por ello, si yo tengo que mi presión arterial media es igual al gasto cardíaco por el volumen, por resistencia periférica, yo pudiera plantear entonces que en sístole el gasto cardíaco del ventrículo izquierdo disminuye y la presión arterial media debería disminuir un poco. De hecho, uno espera que la presión de pulso caiga durante la inspiración algo, y la presión sistólica de hecho disminuye, pero no disminuye más de 10 a 15 milímetros de mercurio. Entonces se llama un fenómeno normal a que la presión sistólica del lado, mirándole el lado izquierdo, la presión sistólica disminuye
menos de 10 milímetros de mercurio, en algunos textos hasta 15 milímetros de mercurio, menos de 15, 10 a 15, en inspiración. Si yo noto que la caída no es menos de 10 o 15, sino que es más de 10 a 15 milímetros de mercurio, ese fenómeno que era normal ya es demasiado acentuado. Eso lo llaman pulso paradójico. Una caída de la presión sistólica en inspiración más de 10 a 15 milímetros de mercurio. Y eso es importante pues porque en algunos casos verdaderamente no es un pulso paradójico, sino que no es realmente una paradoja, sino que es una exageración de un fenómeno normal, que es la caída durante la inspiración de la presión sistólica. Ese pulso paradójico generalmente indicará entonces todos los fenómenos que hagan que acentúen que el ventrículo izquierdo en inspiración no puede eyectar bien, pues eso nos hará todavía una explicación más clara de por qué no puede llenarse bien el ventrículo izquierdo. Por el caso de un taponamiento cardíaco, un derrame de sangre en el pericardio hará que la entrada de sangre está dificultosa, más el efecto de la inspiración con la presión intratorácica negativa, pues acentuará que esta caída de la presión marcada en el ventrículo izquierdo, que es un fenómeno que uno puede ver. Lo otro que a nosotros nos interesa ver es por qué un corazón que normalmente el derecho debería recibir un buen llenado de las cavas en inspiración, si aquí hay una falla y este corazón derecho no eyecta bien y la aurícula también se queda con exceso de sangre, cuando yo inspire, que debería llegar la sangre y llenar bien los ventrículos, uno debería encontrar que las yugulares se estriparan, se colapsaran. Pero si en la yugular uno ve que al inspirar, no hay fácil entrada de esa sangre acá, sino que se ingurgita la yugular en inspiración, eso es lo que llaman un signo de Kurzbach, que es indicativo de que el corazón no está recibiendo bien la sangre. Posiblemente tiene una falla cardíaca ese corazón y es importante tenerlo en cuenta. En cambio durante la expiración es normal que por la presión intratorácica positiva la yugular se ingurgite. Para nosotros es importante tener eso en cuenta porque nos va a ayudar en el examen físico. Entonces, en inspiración, la yugular debería vaciarse. O sea, vaciarse a donde? A los ventrículos. Si en inspiración yo encuentro que está aumentada, eso es un signo indicativo de falla cardíaca. En expiración, es normal que la yugular esté distendida. Es un fenómeno normal. En inspiración la yugular debe vaciarse. Si en la inspiración la yugular se distiende, distensión, en inspiración, en vez de vaciarse, es indicativo de que hay una falla para poder aceptar la sangre, una falla cardíaca en este caso. Ha fallado el corazón derecho en poder aceptar esa sangre adecuadamente. Esas son algunas aplicaciones de lo que nosotros hemos visto que nos sirve de hemodinámica. Con esto, pues terminamos la cuarta parte de esta parte del ciclo de hemodinámica en cardiovascular.